Y muy bien, aquí ya estamos ya en un nuevo video informativo aquí en el blog. Eh, ya no sé ni qué día es, pero sí, ya nos encontramos ya en la ciudad de Londres, así que preparándonos para entrar aquí al Museo Madame Tussauds. Así que, bueno, todavía está cerrado, así que tenemos que entrar a las 10, pero son las 9:30 creo. Así que ya llegamos, por suerte somos los terceros en la fila, pero ya vemos que está llegando un montón de gente. Así que ya es nuestro segundo día acá. Ayer, el primer día, no grabé nada porque cuando llegamos ayer estaba con lluvia, teníamos hambre. Andamos un poco familiarizándonos con el lugar, así que anduvimos más bien explorando y tratando de conocer. Entonces por eso no grabé nada en el primer día. Así que veamos qué sorpresas nos deparan en este día. El Museo Madame Tussauds de Londres, ubicado en Marylebone Road, cerca de la estación de metro Baker Street, es el icónico museo de cera original fundado en 1835. Alberga más de 150 figuras hiperrealistas de celebridades, realeza, políticos y personajes históricos. Ofrece zonas interactivas, incluyendo Marvel 4D, Star Wars y la familia real británica, siendo una de las atracciones más populares de la ciudad. Entre los años 1761 y 1800, Marie Tussaud aprendió el arte de la cera del Dr. Philippe Curtius en París. Durante la Revolución Francesa, fue forzada a crear máscaras mortuorias de figuras ejecutadas, incluyendo a Luis XVI y María Antonieta. El traslado en 1802 a Gran Bretaña hizo que Marie lleve su exposición de cera de gira por las islas británicas, distanciándose del conflicto en Francia. En el año 1835, ya asentándose en Londres, estableció su primera sede permanente en The Baker Street Bazaar. Para el año 1846, la revista Punch de la época acuñó el nombre para la habitación separada de Madame Tussauds, donde se exhibían figuras de víctimas de la revolución y criminales, una de las zonas más famosas, la Cámara de los Horrores. En 1884, el museo se trasladó a su ubicación actual en Marylebone Road, debido al gran éxito y necesidad de espacio. Este museo sobrevivió a un incendio devastador en 1925 y daños por bombas en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. El museo fue reconstruido y hoy en día incluye zonas interactivas modernas, personajes de cine y Marvel. Marie Tussaud murió en el año 1850, pero su legado continúa con más de 20 museos en todo el mundo, siendo el de Londres el original. Relics numbered in the line to suffer the flames and arrows of outrageous hate, of the great arms of life.
Londres, capital de Inglaterra y del Reino Unido, es una metrópolis global situada a orillas del río Támesis, famosa por su mezcla de historia milenaria y cultura moderna. Con casi 9 millones de habitantes y una inmensa diversidad cultural, es uno de los principales centros financieros, turísticos y culturales del mundo. La ciudad fue fundada por los romanos alrededor del año 50 después de Cristo, bajo el nombre de Londinium. El idioma oficial es el inglés y la moneda es la libra esterlina. En cuanto al clima, es un clima templado oceánico, caracterizado por ser cambiante y frecuentemente lluvioso. Con respecto a la geografía de la ciudad, está dividida por el Támesis. Se organiza en 33 distritos, incluyendo la City of London, el centro financiero, y el West End, la zona turística y de ocio. Es el video para el blog. La ciudad cuenta con una de las redes de transporte público más extensas, incluyendo el famoso metro, el más antiguo del mundo, y los autobuses rojos de 2 pisos. Con respecto a la multiculturalidad, se hablan más de 300 idiomas, reflejado en una oferta gastronómica internacional muy diversa. Londres es conocida por ser una ciudad donde la tradición, visible en sus ceremonias reales, convive con una vida nocturna vibrante, teatros en el West End y una escena artística innovadora. La Elizabeth Tower, o Torre de Isabel, mundialmente conocida como Big Ben, es la icónica torre del reloj de 96 metros situada en el Palacio de Westminster. Completada en 1859 en estilo neogótico, fue renombrada en 2012 en honor al jubileo de diamante de la reina Isabel II. Como había mencionado anteriormente, la torre, su nombre real es Elizabeth Tower, mientras que Big Ben es técnicamente el apodo de la campana principal de 13.7 toneladas en su interior. La torre del reloj se encuentra al extremo norte del Palacio de Westminster, construida tras el incendio de 1834, diseñada por Augustus Pugin con 334 escalones. Además, posee 4 esferas de 7 metros de diámetro, siendo, en su época, el reloj de 4 caras más grande y preciso. Hoy en día, la torre es un símbolo cultural de Londres y el Reino Unido, reconocida por su fiabilidad histórica y su distintivo sonido, que ha marcado la vida de la ciudad desde 1859. El Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, es una joya neogótica a orillas del río Támesis, reconstruida tras un incendio en 1834. Originalmente era una residencia real medieval desde el siglo XI. Pasó a ser el centro político tras trasladarse la corte en 1530. En ese año, Enrique VIII trasladó la residencia real al Palacio de Whitehall y el palacio comenzó a utilizarse para las reuniones del Parlamento. Debido a un incendio devastador en 1834, entre 1840 y 1876 fue reconstruido por Charles Berry y Augustus Pugin en un estilo neogótico, incorporando las pocas estructuras medievales sobrevivientes. Alberga la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Desde la coronación de Guillermo el Conquistador en el año 1066, la Abadía de Westminster ha sido la iglesia de la coronación.
En ella también se han celebrado numerosas bodas y funerales reales, así como celebraciones nacionales y actos conmemorativos. El imponente templo londinense ha sido el escenario de hasta 40 coronaciones reales desde 1066, más de 1000 años siendo testigo de la ascensión al trono de sus monarcas. Originaria del siglo X, fue consagrada en el siglo XI como colegiata de San Pedro. Sus dependencias, capillas y naves cargadas de historia hacen que esté considerada la iglesia más importante de Londres, además de panteón de numerosos monarcas británicos y sede de sus coronaciones, bodas y otras celebraciones. Sobre su origen, según se cuenta, hace más de 1000 años, un joven que estaba pescando en el río Támesis tuvo una visión de San Pedro cerca de la ubicación donde hoy se alza la abadía. Esta leyenda fue el inicio de la llamada tradición del salmón que los pescadores del río ofrecían al templo en años posteriores, una costumbre que aún mantiene el gremio de pescadores. El origen del templo primitivo está documentado en la década de 960 a 970, cuando consta que Sir Dunstan y el rey Edgar instalaron en él una comunidad de monjes benedictinos. El templo primitivo se empezó a construir en una zona pantanosa conocida como Thorny Island y entonces habitada por leprosos. Allí se mantuvo hasta que Eduardo el Confesor mandó a construir en el siglo XI una pequeña iglesia con el fin de albergar su sepultura. El rey sajón no vio culminada su obra, ya que falleció la víspera de la consagración de Westminster como abadía. Fue enterrado tras el altar mayor. Hoy es una de las iglesias de mayor importancia histórica de Reino Unido, además de un ejemplo de la arquitectura gótica inglesa. A lo largo de su historia, Westminster ha sido reconstruida y ampliada en muchas ocasiones, comenzando ya en tiempos de los normandos y en época del gótico francés en el siglo XIII. Otros cambios importantes en Westminster se dieron en el siglo XVIII, cuando su estructura incorporó las torres de su fachada. El imponente edificio se levanta sobre una superficie de 3000 metros cuadrados. Si en el exterior exhibe una sinfonía compuesta en piedra de Portland, en el interior relucen muros y suelos con el mármol de Purbeck. Mitad iglesia y mitad museo, la abadía ocupa un lugar destacado en el catálogo del Patrimonio Monumental Británico. Hay unanimidad en afirmar que el principal tesoro de la abadía de Westminster es la capilla de Enrique VII, obra maestra del siglo XVI, con un soberbio techo abovedado en abanico de piedra blanca y un coro con sillería de madera que data del año 1512, coloreado con estandartes de los caballeros de la Orden Real. Se la conoce también como Lady Chapel por su advocación a la Virgen María. Es también imprescindible recorrer otras capillas, como la de San Jorge, que guarda la silla de la coronación y el sepulcro de Eduardo el Confesor y otros reyes medievales. La abadía se convirtió en el lugar de coronación de los reyes normandos, aunque ninguno fue enterrado allí hasta que Enrique III remodeló el templo en gótico anglo-francés para venerar a Eduardo el Confesor. Desde una veintena de reyes han sido enterrados en Westminster, algunos en tumbas deliberadamente sencillas y otros de riquísima ornamentación. Destacan por su belleza las sepulturas de Isabel I, quien reinó de 1558 a 1603, y la de su hermana María I, apodada la Sangrienta. Desde la Edad Media también empezaron a ser enterrados aristócratas en capillas que ellos mismos sufragaban, mientras que los monjes lo hacían en los claustros y otros rincones de la abadía. Hoy en día acoge las sepulturas de más de 1300 personas, principalmente ilustres de la historia británica como primer ministros, poetas, actores, científicos e incluso incluye una tumba al soldado desconocido.
Con respecto a este último, en el año 1920 se entierra al soldado desconocido en la nave como monumento conmemorativo de todos los fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Luego de esto, otras fechas importantes a destacar son en el año 1953, cuando fue la coronación de la reina Isabel II, la primera coronación televisada. En 1997 se celebra el funeral de Diana, la princesa de Gales. En 2022 se celebra el funeral de la reina Isabel, la reina madre. En el año 2011 el príncipe Guillermo de Gales se casa con Catalina Middleton. Y en 2018 la apertura de las galerías Queen's Diamond Jubilee. Ahora vamos a subir al London Eye. Estamos ahí un poco de minutos. Tenemos que haber entrado a las 4, pero veníamos más temprano y nos dejaron entrar igual. Porque hay una fila igual bien extensa, así que, pero parece que va rápido. Así que eso. El London Eye, inaugurado oficialmente el 31 de diciembre de 1999 por Tony Blair y abierto al público en marzo de 2000, es una icónica noria de observación de 135 metros a orillas del Támesis. Diseñado por Marks Barfield Architects para el milenio, se convirtió en una atracción permanente debido a su inmenso éxito turístico. La construcción fue un esfuerzo colaborativo europeo, acero británico, rodamientos alemanes, cables italianos y cápsulas francesas. Fue ensamblado horizontalmente sobre el río Támesis antes de ser elevado. Aunque se inauguró para el año 2000, problemas técnicos retrasaron su apertura pública al 9 de marzo del 2000. Inicialmente planeado para desmontarse tras 5 años, su popularidad lo convirtió en un hito permanente. Cuenta con 32 cápsulas y da una vuelta completa en aproximadamente 30 minutos. Encontramos navegando en el río Támesis en el lado oeste del río, así que un ratito más también vamos a navegar también por el este, así que un ratito más va a dar la vuelta. Bien cómodo acá, ahí está mi tía igual ahí. La gente usa esto como transporte igual y tiene bonitas vistas. Un paseo bien tranquilo.
The Shard. Diseñado por Renzo Piano e inaugurado en el año 2012, es el rascacielos más alto del Reino Unido, con 310 metros y 72 plantas habitables, 95 en total. Situado cerca del London Bridge, esta ciudad vertical alberga oficinas, el Hotel Shangri-La, restaurantes y el mirador público The View from the Shard, ofreciendo vistas panorámicas de 360 grados. Bueno, ahora nos encontramos en el piso 72, aquí en el edificio The View from the Shard, un edificio muy alto aquí en Londres, con una vista sensacional. Así que estuvimos del piso 33 al 68, 68 ahora al 72. Así que bueno, a ver estas impresionantes vistas. El mirador The View from the Shard, situado entre las plantas 68 y 72, es el punto más alto de observación en Londres, ofreciendo vistas de hasta 64 y 65 kilómetros en días despejados. Con respecto a su diseño, su estructura piramidal está revestida por 11.000 paneles de vidrio que reflejan la luz y el cielo, inspirada en las agujas de las iglesias londinenses y los mástiles de los barcos. Es un espacio mixto que incluye apartamentos de lujo, oficinas, el hotel de 5 estrellas Shangri-La y varios restaurantes de alto nivel. Para su construcción, se utilizó una técnica pionera de construcción descendente, permitiendo levantar el núcleo de hormigón mientras se excavaba el sótano, ahorrando tiempo. El mirador suele operar de 10 de la mañana a 10 de la noche en verano y hasta las 8 de la tarde en invierno, siendo una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.